Muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22, gracias por estar con nosotros. El inicio de este programa va a ser distinto porque me van a acompañar unas imágenes de un jovencito que se llama Emmanuel Caimares Báez, recién nacido, primer nieto de quien les habla, así que me siento muy contento, muy feliz y felicito también a Priscila, mi nuera, y a Zach, mi hijo, el hijo de Gregory y de Mariela Báez de Caimares, que nos han hecho abuelos por primera vez. Así que Emmanuel Benjamín Caimares Báez, bienvenido al mundo. Gracias a Dios porque te trajo con salud. Desde antes de nacer te queríamos mucho, ahora te queremos más. Bienvenido, Emmanuel. Y sigue durmiendo porque ya es hora de dormir. Bien, la visita en esta ocasión del ingeniero Guillermo Carán me da mucha satisfacción. Es un caballero que hace años tengo el prestigio de conocer y de tratarle. El ingeniero Guillermo Carán fue gobernador del Banco Central de la República Dominicana y con él vamos a hablar sobre aspectos interesantes. Bienvenido, don Guillermo. Bueno, felicidades. Claro. Ahora que tú vas a ver lo que es bueno. Sí, ya estoy empezando a saberlo, sí. verdaderamente. Bueno. Gracias por su felicitación. Bueno. Mire, me gustaría conocer cuál es el criterio, la opinión que su olfato de economista y de hombre práctico le da la actual situación económica que vive la República Dominicana, precisamente en un momento tan distinto, producto, por supuesto, de la crisis sanitaria que vive el mundo. Bueno, es difícil, nadie tiene una bola de cristal y los acontecimientos se están caracterizando por lo que se está llamando en economía reacciones inesperadas. Tú creías una cosa y de repente sale otra. Por ejemplo, a principio de la pandemia, uno creía que la asistencia financiera internacional iba a escasear porque se iban a necesitar muchos recursos y iba mucha gente a solicitar préstamos a los bancos, a las instituciones internacionales, a los bonos soberanos, pero de repente, como hubo una paralización del proceso productivo y muchas empresas productoras no demandaron crédito, los bancos se llenaron de liquidez. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo de lo que es una reacción inesperada. Tú creías que iba a haber una demanda excesiva de préstamos. Bueno, tú creías que hubo demanda excesiva de préstamos para atender servicios sociales, pero no hubo demanda de préstamos para atender los procesos normales de todas las empresas y los procesos productivos. Y entonces eso provocó una situación de exceso de liquidez. Yo creo que ahora aquí se necesita como crear un servicio de inteligencia económica para, como dicen los managers de béisbol, administrar la economía día a día. Depende cómo vayan evolucionando los acontecimientos, las medidas que se van tomando, qué reacciones están teniendo. Pero afortunadamente yo creo mucho en la capacidad de reacción del pueblo dominicano, en la capacidad de emprendimiento de los dominicanos. El dominicano es creativo y se la busca, como se dice popularmente, y ante cada entorpecimiento encuentra una salida, encuentra una producción y basándome en eso, creo que si las autoridades actúan con prudencia, que no necesariamente están actuando, pero si esa misma capacidad de rectificación que tienen los dominicanos, yo aspiro que pueda encontrarse en las autoridades. ¿En qué parte, por sus palabras, las autoridades no están siendo lo comedidas que han debido ser en estas circunstancias? Bueno, básicamente en lo fiscal. Yo creo que aquí hay una situación fiscal muy delicada. Hemos dependido durante mucho tiempo del endeudamiento para financiar nuestros gastos. Ahora mismo tenemos, y por supuesto tú pides préstamo cuando tú gastas más de lo que te ingresa. Ahora mismo tenemos una situación fiscal un poquito
extraña porque contrariamente a lo que las propias autoridades habían creído, las recaudaciones están marchando muy bien, a menos que no sea un truco gubernamental originado en estos avances que las empresas mineras y los bancos le prometieron al presidente Abinader para que él no tenga que someter la reforma fiscal. Pero esa bonanza tributaria no se está compadeciendo adecuadamente por el gasto. El gasto está creciendo, el gasto público diario en este año supera en un 40% el gasto corriente, lo que se gastó en el año pasado. Sin embargo... Pero, perdón, ingeniero, y esos recortes, esa austeridad puesta en práctica, esos anuncios de que hemos economizado bastante en distintos aspectos. Fíjate que hay una estratagema que es un poco delicada y peligrosa. Te dicen que en tales partidas se economizaron tantas cosas, pero en otras gastaron de más. Esas no se dicen entonces. Esas no se dicen. O sea, el gasto público diario, promedio diario de lo que va de este año, es un 40% superior al gasto promedio diario de todo el año 2021. ¿Producto de la crisis sanitaria? Producto de la crisis sanitaria y producto de la continuación de la política de gasto, de la burocracia, de los subsidios, de las transferencias que heredó el gobierno y que a mi juicio no ha cambiado radicalmente. ¿Pero y en cuáles áreas se está gastando en demasía, ingeniero? Porque bueno, sí, o sea, hay quejas inclusive de que este gobierno está empezando a ser medio tacaño. De hecho, en los primeros 3 meses de este año se hacía crítica por parte de economistas reputados de que la inversión, el gasto de inversión, bueno, ahí iba, estaba muy reducido. Ahí iba. Se está gastando en partidas corrientes mucho, pero eso se está haciendo a costa de sacrificar las inversiones públicas. Yeah. Las inversiones están siendo prácticamente la mitad de lo que era antes. Y eso yo creo que es perjudicial. Porque si tú no inviertes en obras, en infraestructuras, en maquinarias, en préstamos, tú no incrementas la capacidad productiva de la nación. Y eso ha disminuido mucho. Y yo creo que ha disminuido porque el gobierno está apostando a las alianzas públicas privadas. O sea, que las inversiones públicas sean efectuadas en alianzas públicas privadas, que se supone que es la conjunción de iniciativas privadas y de ayuda gubernamental para proyectos de infraestructura, entre otras cosas. Y pienso, y es precisamente una de las políticas de la situación fiscal que veo con preocupación para el año, para lo que falta del año y para lo que falta del periodo presidencial. ¿Por qué? Bueno, porque si tú continúas la política de expansión del gasto corriente, si tú gastas la mayoría de lo que pagamos los contribuyentes en burocracia, como está sucediendo ahora, en transferencias corrientes a instituciones y a personas, entre los cuales están los subsidios, que constituyen el 37% del gasto total. Si tú gastas un 14% en compras y nada más un 6% en inversiones, eso a mi juicio repercutirá en el crecimiento económico de la nación. Y ojalá y esa estructura de gasto sea cambiada. Y esa es mi gran preocupación en este momento en lo fiscal, que a mi juicio es como el nudo gordiano de toda la política económica. Mire, a propósito, usted puso un tema que quiero recalcarlo y que usted lo puntualice, por favor, es el de la alianza público-privada. Esa nueva herramienta que prácticamente estrena este gobierno, porque estamos hablando que la Dirección General de Alianza Público-Privada, ese organismo, surge apenas hace un año. Trabaja basado en lo que establece la ley 147 del pasado año 2020. El presidente Abinader ha manifestado que esa herramienta es en la que él confía para que la economía dominicana vuelva a reanudarse, vuelva a motorizarse. Hay un primer proyecto, que es el de la autopista
ámbar en el norte del país, que empieza en Santiago y finaliza por allá por Puerto Plata, me parece. Ese es el primer proyecto. Esta estrategia, ¿usted la ve correcta o le da alguna desconfianza tomando en consideración algunas concesiones, por ejemplo, que en el pasado se han hecho, algunas ventas de empresas del Estado, del sector privado? ¿Qué opinión le merece? Yo la veo bien como sustituta, perdón, no como sustituta, sino como complementaria de la acción pública. O sea, que lo que te critiqué en la pregunta anterior es que el gobierno, apostando tanto a las alianzas pública-privadas, está dejando de invertir. Pero esas alianzas pública-privadas necesitan un periodo de maduración, necesitan constituirse, necesitan someter los proyectos, necesitan ser aprobados y todo eso lleva tiempo. El cotejo financiero, la ingeniería financiera de cada operación. Entonces yo creo que la alianza pública-privada es un concepto tremendamente positivo como idea complementaria, no sustitutiva de la inversión pública. Esa es indefectible porque hay renglones de la economía que va a ser muy difícil o nunca tú vas a poder obtener una inversión pública masiva, me refiero, claro, en términos de inversión pública. Por ejemplo, bueno, tú puedes tener una inversión pública en una zona franca, una alianza pública-privada en una zona franca, y puedes tener, imagínate, en un canal de riego sería ideal, pero es difícil. Porque no hay un retorno para el inversionista ahí. No solamente eso, sino que tienes que ponerte de acuerdo con una cantidad de usuarios que no tienen el concepto empresarial de campesinos que utilizan tierra, que están incluso geográficamente dispersos, que a veces tú no sabes ni siquiera quiénes son. En fin, hay renglones de la economía que por su naturaleza no tienen la rentabilidad que atrae al inversionista privado, o tienen una rentabilidad muy diferida, como es en el caso de educación. Claro, que tiene un carácter social, básicamente. Entonces son inversiones de carácter social. Por eso creo que el gobierno debe asumir, un poco flexibilizar su apuesta a las alianzas públicas-privadas y considerarla como un instrumento por excelencia complementario, no sustitutiva de la inversión pública pura y simplemente llana. ¿Tiene el gobierno actual los necesarios técnicos con experiencia probada para manejar esta situación? Bueno, evidentemente el gobierno se ha reunido en cuanto a capacidad técnica, sus ministros, sus gabinetes son con una reputación indudable. Una cosa, por supuesto, es la capacidad técnica y otra cosa es la capacidad gerencial y otra cosa es la cosmovisión de lo que llaman los alemanes el Weltanschauung, ¿no? La cosmovisión, la vocación de servicio. Por ejemplo, si no es lo mismo, por supuesto tú le estás haciendo esa pregunta a un reformista, a un social cristiano, no es lo mismo tener una concepción de la sociedad en que el Estado tiene determinados roles, que confía en determinados roles de la iniciativa particular, que es un Estado que la concepción social cristiana asumida por el reformismo y el presidente Balaguer contaba con el esfuerzo privado y creía que la solución a los problemas económicos estaba básicamente centrada en la creación de oportunidades de trabajo. No es lo mismo eso a una concepción filosófica donde hay un Estado medio socializante, un Estado proteccionista, donde cree que los subsidios es lo mejor, y por eso incluso aboga por un gasto público excesivo, pero también por impuestos excesivos para que tengan financiamiento esos gastos en subsidios. Entonces, eso hace que ese Estado paternalista, que no es ni siquiera lo propio del marxismo, por ejemplo, el populismo en el gasto, el sociopopulismo de hoy, el socialismo siglo XXI que hablaba Hugo Chávez,
Tú lo comparas con lo que pasó en la economía china, que obligaban a trabajar a la gente en obras de infraestructura, a veces con la fuerza, a veces hasta los prisioneros, y no hoy que se le dice a la gente, no te preocupes, si tú no tienes trabajo yo te doy un subsidio. Como por ejemplo hizo el PLD al destaparse la pandemia. Bueno, está bien que los primeros días nos pusimos todos nerviosos, no sabíamos qué hacer, pero siguió durante mucho tiempo la idea de prohibir actividades económicas y yo te doy un subsidio. En lugar de decirle a los empresarios, sigue trabajando, que yo te voy a ayudar para que tú sigas trabajando, pero no me despidas gente, que es un poco la concepción social cristiana, le decía, no trabaje, ciérrame, te prohíbo, yo le pago a tus trabajadores. Lo que pasa es que se hacía necesario. Por eso te hice la salvedad de que se hacía necesario cuando nos atortojamos, vamos a decir, cuando nos llegó la pandemia. Pero eso se hizo perpetuo, ya llevamos más de un año de pandemia, 470 días de pandemia, 73 días de pandemia, que es mucho más de un año, y todavía el gobierno actual lo que está es cambiando de nombre de los programas, que quédate en casa ya no se va a hacer llamar así, sino supérate, en fin. Yo diría que hoy, mencionar hoy el concepto quédate en casa es una especie de afrenta política, social y económica. En ese aspecto, ¿usted es partidario de que se eliminen las medidas restrictivas, que se abra totalmente la economía o tiene algún criterio distinto a esto? Lo primero que quiero es reiterar mi convicción de que no le atribuyo a la apertura económica la expansión de la pandemia. No. La pandemia, no. Yo no he visto una zona franca que aglomera personas, o una industria que emplea muchas personas, o un comercio que emplea muchas personas, que haya sido, por ejemplo, un brote, que haya surgido un brote de expansión de la pandemia. No, hay casos aislados. ¿Usted piensa que podemos trabajar con una economía abierta, 24 horas? Y diseñar protocolos, eso sí, y hacerlo cumplir. Y también transmitir una conducta social, dando el ejemplo desde las propias autoridades, pero además comprender un poco la realidad económica y social dominicana. Con este hacinamiento que tenemos en nuestros barrios, tú no le puedes decir a una persona, no te aglomeres cuando ellos viven aglomerados. Ahí hay un problema de concepción del ordenamiento territorial de nuestra vida urbana, en barrios hacinados, en barrios donde hay mucha gente vive en piezas, son 4x4, y ahí viven familias con hijos e incluso con servicios sanitarios comunes, con gente que tiene otra pieza. Cuando tú le dices a esa gente, no te aglomeres, yo vivo aglomerado. ¿Qué haría usted con la medida de tener actualizado un toque de queda? En estos momentos ha sido recientemente modificado, ¿va a modificarse de nuevo? Yo estoy de acuerdo con el componente de toque de queda. ¿Sí? Sí, en general. El sube y baja. Pero el toque de queda le mantiene parte de la economía cerrada, ingeniero. Bueno, pero es marginal. Cuando yo hablo en economía, yo no estoy pensando tanto en los colmadones y en los colmados donde se organizan los teteos, así que le llaman ahora, ¿verdad? Hay discotecas también, bares. Bueno, yo estoy pensando en industria, yo estoy pensando en comercio, que por supuesto los mismos establecimientos turísticos que tengan ciertas reglamentaciones. No como, por ejemplo, sí critiqué que mientras el mundo entero establecía regulaciones a los pasajeros de entrada, aquí no solamente le dimos facilidades, compramos un seguro y establecimos programas para que los hoteles se llenaran. No, yo creo que hay que diseñar medidas más inteligentes, adecuadas a la idiosincrasia del pueblo dominicano, que a mi juicio hay dos características que se olvidaron en el diseño de las medidas protocolares
que son endógenas dominicanas, que no son propias de países desarrollados, pero sí son propias de países subdesarrollados. Una, la densidad en nuestras barriadas, en nuestros barrios, y segundo, la informalidad de la economía. Tenemos una economía informal en un 57%. Tú no le puedes decir a esa gente, quédate en casa, no salga a trabajar. Esa gente no tiene el dinero, no tiene despensa, no tiene un dinero asegurado. Entonces tú lo que tenías que hacer era organizar las actividades y someter y cumplir ciertos protocolos que comenzaron muy bien, pero se han relajado últimamente. Bien, vamos a seguir ampliando ese aspecto y otros luego de la pausa comercial. Venimos en breve. Bien, si por alguna razón en un momento determinado usted no puede estar pendiente de estar sintonizado con el programa, hay otras maneras que les exhortamos a que sigan La Hora 22. Por ejemplo, en Instagram ustedes pueden seguirnos en @lahora22rd. Nuestra cuenta de Twitter es @lahora22rd. En Facebook, La Hora 22 y en YouTube, La Hora 22. O sea, no esté desconectado de nosotros porque no hay razón. Esas son nuestras cuentas de las redes sociales. Ingeniero Guillermo Carán, nosotros en República Dominicana hemos estado vadeando, toreando la situación como país, la situación económica. Me gustaría conocer alguna recomendación o algún deseo que usted tenga que las autoridades económicas tomen en consideración para enderezar quizás alguna situación que no está como debe andar. Bueno, sigo centrado en lo fiscal. Yo creo que lo fiscal es la espina dorsal, el nudo gordiano de la economía. Yo creo que hay que mejorar la calidad del gasto, hay que reorientar el gasto. Por ejemplo, el presidente acaba de emitir un decreto de austeridad, pero días después someten al Congreso un proyecto de... La austeridad se supone que es mejorar el gasto, controlar el gasto, reducir el gasto. Pero días después se somete al Congreso un presupuesto con un crecimiento del 3.3% de los gastos. Y como te he explicado antes, como la mayoría del gasto es gasto corriente, que es el que está creciendo mucho, y el gasto de capital está bajando mucho, yo creo que eso hay que cambiarlo. Hay que acelerar el ritmo de inversión pública, en lugar de acelerar el gasto corriente y sacrificar la inversión pública, cambiarlo, acelerar la inversión pública y constreñir el gasto corriente para poder hacer inversiones públicas sin necesidad de endeudamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo, y el presidente lo hace, pero como que falta una agenda sistemática de concertación político-económica. Deme una luz, como dicen los jóvenes de ahora, en el sentido siguiente, y a propósito de lo que usted menciona, con ese requerimiento que usted le hace a las autoridades y al gobierno. Yo veo cada semana en la agenda presidencial una serie de actividades que nunca había visto o en los años recientes no había visto un presidente que esté más activo cada día, cada semana, en primer Picasso aquí, primer Palacio allá, apertura de un hotel allá, anuncio de inversión aquí. Palacio. Exacto. Entonces, para mí todo eso es ofensiva para inversión. Claro. Eso es lo que yo entiendo como ciudadano. Claro. Bueno, yo no te puedo decir ahora que la inversión privada no está respondiendo. Sí está respondiendo. Yeah. De nuevo te digo que confío en la energía y en la capacidad de emprendimiento de los dominicanos. Pero la inversión pública es ineludible como activador del proceso económico. Eso es lo que a usted le preocupa, claro, el grado de inversión pública. Claro, la inversión. Mira, siempre ha habido aquí dos renglones importantes para la activación de la sana economía,
que es la inversión pública y las exportaciones. Porque bueno, también las importaciones activan la economía, porque si tú importas muchos carros, tú vendes muchos carros, sí, y hay muchos impuestos que se cobran. Y bueno, pero lo ideal es que los elementos activadores de la economía sean el ahorro y la inversión pública y las exportaciones. O hay otros componentes que son importantes, que activan la economía, pero no tanto, no son tan sanos como por ejemplo las importaciones, el consumo, en fin. Entonces yo pienso, y a lo que iba es que veo que aquí se necesita un esfuerzo de concertación sistemática entre los agentes productivos y las autoridades, porque hay muchos detalles administrativos que, bueno, tú puedes decir yo con una ley resuelvo tal cosa o con una reforma fiscal resuelvo tal cosa. Voy a ampliarte un poquito más tarde eso, pero hay algunos detalles de la realidad que se han presentado que tienen que resolverse por otros procedimientos. Por ejemplo, el aumento de costo de los fletes, 3 y 4 veces. Entonces, a eso hay que buscarle una solución y para eso, como se ha dicho siempre, hablando la gente se entiende. Yo entiendo que así como se necesita, por ejemplo, para llegar a una reforma fiscal acordada, que entusiasme a los productores, que los consumidores no se vean amenazados, que la reforma fiscal tenga como propósito mejorar la calidad del gasto más que el simple aumento de impuestos que ha dado tantos dolores de cabeza en otras latitudes, como por ejemplo en el caso de Colombia, que por una reforma fiscal reducida la tributaria, la gente se tiró a la calle, y como sucedió el año pasado en Chile. Entonces, para concertar todo eso, como se hizo en los años 90, tú necesitas una concertación económica y ojalá ya estuviera precedida de una concertación política. Aquí está siendo difícil. Pero también para resolver algunos detalles, como ese que te cité de los fletes. Ahora, lo extraño de esto es que el presidente no cesa de tener una reunión en Palacio para tal cosa. A veces hasta yo mismo me pregunto, pero ¿y por qué este tipo de actividad se hace en el Palacio? Y las veces que he ido a Palacio me he sorprendido de los movimientos que hay, en la cantidad de movimientos de gente, qué sé yo. Pero una cosa es tú reunirte mucho, sin una cadena, sin un plan, sin una orquestación, y otra cosa es reunirte, bueno, que alguien te diga, mira, vamos a juramentar tal cosa. Y a veces han llegado a cometer errores al presidente, como por ejemplo la marca País, que resultó que fue el gobierno anterior que lo firmó. Usted está dando unos detalles, está externando unas preocupaciones que a cualquiera pone a pensar, no hay que dilucidarlo mucho, analizarlo mucho, de que usted puede estarse refiriendo a que siente que posiblemente ve improvisación o que no ve un plan definido. Bueno, no sé, no, improvisación no. Estoy llevándome de lo que pueden indicar vamos a decir, sus palabras. Si tú quieres, es una palabra muy fuerte, pero una reacción muy sistemática en función de reclamos. O sea, si yo tengo una idea y bueno, voy a donde el presidente, tengo un evento, voy a donde el presidente le interesa, bueno, ahí está. Pero eso está bien, porque tú confías en la iniciativa personal y yo creo en la iniciativa personal y creo que hay que fomentarlo. Pero también necesitas en paralelo tener una agenda, una orquestación, no solamente temática, sino orgánica, y sobre todo existiendo organismos que están constitucional y legalmente creados para ello. Por ejemplo, tú tienes el Consejo Económico y Social. Tú recuerdas los primeros días del gobierno, el presidente Abinader visitó a los líderes políticos y ahí él anunció
que iba a abocarse la reforma fiscal a través del Consejo Económico y Social. Después se dijo que la reforma fiscal venía del pacto eléctrico. Resulta que el pacto eléctrico dice que se concertó, pero no se concertó. O sea, no hubo pacto. Entonces, ahora la reforma fiscal vive bailando como que no va a ser ahora, que va a ser después. ¿Por qué? Porque hay un temor originado en una errónea concepción de lo que es una reforma fiscal. Nadie quiere hacerla, ingeniero. El presidente había mencionado que este año se iba a hacer. Lo ha pospuesto para el año 2022. Claro, y en cierta forma él propuso con el presupuesto 2021 una reforma fiscal que luego tuvo que retirarla y ahí fue que se compensó con el aporte voluntario de las mineras. De las mineras y los bancos. Pero, esa posposición de la reforma fiscal, ¿usted la considera positiva? No, yo creo que al contrario. ¿Debió hacerle este año? Yo creo que debe abordarse. De 2021, ingeniero. Sí, señor, ahora mismo, porque tú oyendo los problemas, el presidente puede lograr dos cosas importantes. Primero, mejorar la calidad del gasto y segundo, simplificar el sistema tributario. No estoy hablando hasta ahora de tasas, de impuestos, de montos, del 10%, de 15%, subir o bajar. No, al contrario, yo creo que se pueden bajar los impuestos. Y la experiencia reformista con la reforma arancelaria de los 90 es que bajamos los aranceles y las recaudaciones aumentaron. ¿Por qué? Porque cuando tú bajas las tasas, los contribuyentes la entienden como más justo, no evaden y sincerizan valoraciones. Pero además, si tú logras mejorar la calidad del gasto, y ahí hay mucha tela por donde cortar, porque todavía están hablando de los millones de los artistas, y el hecho de que el presidente haya emitido hace un par de semanas un decreto de austeridad con algunas prohibiciones específicas, significa que el propio gobierno lo admite. Pero ingeniero, mire, a mí se me haría, y disculpe que lo interrumpa, pero se me haría difícil que podamos aplicar en este momento una reforma fiscal cuando nuestra economía todavía no se ha recompuesto. Estamos todavía en una pandemia. En la práctica podría traer una convulsión aplicarla. Yo no soy economista, pero por lógica entiendo que sería pero eso. Precisamente porque estamos en crisis es que tenemos que hacer reformas. Mira, dicen los veleristas que cuando las cosas están bien, no le toque un tornillo a la vela. El problema es cuando están mal. ¿Cuándo surgen, por ejemplo, los grandes cambios después de los grandes conflictos? ¿Cuándo surge, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas después de la Guerra Mundial de los 40? Si usted fuera autoridad, ¿usted se atrevería a hacer una reforma claro, hoy? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque buscaría la voluntad. Pero nosotros, los reformistas lo hicimos en los 90. Tú recuerdas que hubo una crisis a raíz de la Guerra del Golfo, que hubo una crisis petrolera y de divisas, y en ese momento nosotros nos abordamos con una reforma fiscal que los propios funcionarios actuales y que todo el mundo acepta ahora, porque un funcionario del gobierno, de este gobierno dijo, vamos a hacer una reforma fiscal como la de los 90, y aquí no hubo un tiro por esa reforma, nadie salió a la calle a protestar, y se cambiaron impuestos, se bajaron aranceles, se establecieron nuevos impuestos, pero hubo una compensación de tal manera que se controlaron los precios. Ahora mismo tenemos una situación de precios muy delicada, porque la producción es por ciclo. Si tú prohibiste producir ayer, es lógico que haya escasez hoy, y si tú tienes escasez hoy, los precios van a subir. Por eso que yo te digo que las prohibiciones de la producción se justificaron los 2 primeros meses a lo sumo de la pandemia, pero después que se vio que esto iba para largo, y todavía puede ir para largo, no nos equivoquemos, hay muchos mecanismos de control, hay cosas que están mejorando, las vacunas están haciendo su efecto. Ayer mismo no hubo ningún muerto, una gran cosa. BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central de la República Dominicana, esperan un crecimiento, esos organismos internacionales, un 5, un 6. El Banco Central nuestro nos habla de un 7 a un 8, el crecimiento para este año. ¿Confía usted
en esos anuncios que podrían ser? Sí, yo creo que sí, y se mejorarían si abordamos un proceso de consulta de pactos. La ley dominicana establece que las reformas tienen que hacerse en base a pactos, fundamentalmente el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo, pero pactos bien estructurados, pactos donde nosotros fomentemos, maximicemos la capacidad de energía empresarial. Cuando una persona participa en un proceso de políticas públicas, se siente corresponsable y siente que aporta y es dueño. Cuando tú eres accionista de una empresa, y además eres empleado, tú trabajas con gusto. Eso pasa cuando tú tienes una economía pactada, que tú tienes que los agentes productivos, empresarios, trabajadores, organizaciones sociales, al participar y al ver justicia, porque una cosa, no hay estímulo mejor para una buena tributación y una buena reforma que no sea un buen gasto público. Es un anhelo que tenemos toda la vida. Claro, si tú ves que se está gastando bien, tú pagas con gusto, pero si tú ves que están dilapidando recursos, entonces ya tú haces regateo. ¿Y qué pasa? Con sistemas fiscales, con sistemas tributarios complicados, entonces tú caes, tú dices, bueno, yo voy a dejar esto, me voy a la evasión, me declaro informal. Informal significa que hay evasión, elusión. Y evasión significa que no pagas impuestos por un lado y que no contribuyes, pero también que no las personas que dependen de ti pasan a ser demandantes del Estado en lugar de ser demandantes de la seguridad social. Entonces, por eso se necesita con urgencia esa reforma fiscal, para simplificar los procedimientos y para formalizar la economía, de manera que por lo menos en un plan de X tiempo podamos tener un límite razonable de informalidad. Siempre vamos a tener chiriperos. Da la impresión que este año 2021 va a ser un año de recomposición de la marea alta, porque verdaderamente venimos de una situación de año 2020 muy difícil. Con esta, sí. Hay miles todavía, miles de personas que no han recuperado sus puestos de trabajo. Claro, y siguen empresas cerrando. Sí. Vamos, ingeniero Guillermo Caram, a la última pausa comercial para venir con los minutos finales del programa. En breve regresamos. Ingeniero Caram, semanalmente se ha hecho habitual que en los últimos meses el gobierno le toque decir, en esta semana yo voy a absorber el costo que hubiese significado aumentar o aplicar los precios de los combustibles, por supuesto tomando como referencia el costo del petróleo. Esa decisión, ¿cómo usted la evalúa? Mira, eso es, ¿cómo te diría? Tú sabes que en algún momento de las matemáticas se dice que el número es un absurdo. El número es como un invento para representar algo. Y también cuando tú hablas de varios números y de estadísticas, tú también oyes expresiones, bueno, las cosas dependen como tú las digas y cómo tú presentes los números. Esa se oye bonita. Cada vez que el gobierno lo dice, uno lo oye bonito. Claro, se oye es bonita. Pero está basada en dos ficciones. O sea, en la primera ficción es el precio de paridad de importación, que es un concepto, por eso te digo que es una ficción, un concepto inventado, de que la fijación de precios en Dominicana se origina parte de lo que se llama el precio de paridad de importación, o sea, cuánto hubiera costado, cuánto cuesta en el país el precio de la gasolina en Estados Unidos, que es un mercado de referencia. Hay una página amarilla que se utiliza, pero no deja de ser una ficción. Y la segunda ficción es todo lo que se le agrega. Bueno, se le agregan los impuestos, que yo estoy de acuerdo,
pero también se le agregan los márgenes de ganancia de las empresas que participan en el proceso. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué en una economía de mercado? Y yo diría que con excepción de 4 o 5 países en el mundo, Corea del Norte, Cuba, no sé, la mayoría, porque China y Rusia ya no tienen de economía dirigida y planificada nada, porque es una economía de mercado, una economía donde la oferta y la demanda, con un poquito de control, son las que rigen los precios. ¿Por qué tenemos que hacer eso y por qué no establecemos un mecanismo de fijación de precio en función de todos los demás? Porque con excepción de algunos productos, entre ellos lamentablemente los combustibles y la energía, la mayoría de los productos que consumimos están fijados por la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que calculan, bueno, un precio que es una ficción, que lo calculan por una fórmula, dicho sea de paso, muy criticado, no por una realidad de mercado, y además le agregan una segunda ficción, que es una ficción muy realista, los márgenes de distribución. ¿Por qué en una fijación de precios tú tienes que fijar márgenes? Mira, eso tiene tanto efecto que en algún momento aquí a un detallista, a un bombero de gasolina se le ocurrió bajar el precio de la gasolina, bajarle $1, recuerdo. Creo que Toinbee, Ronbee, Lambí, algo así. Y lo metieron preso. Me parece que en Santiago, me parece. Sí, no me acuerdo dónde fue. O sea, Turbí. Entonces, ¿por qué si la economía predominante de mercado, en lugar de estar inventando con fórmulas y fijando precios calculando, ¿por qué no dejamos que sea el mercado que fije los precios y que haya competencia? Y en la competencia que esté el beneficio para el consumidor. Si en lugar de las empresas ganarse en conjunto un 20%, se quieren ganar un 15%, pero bajan $1 o $2 el precio de la gasolina, se beneficia el consumidor. Entonces yo creo que eso es una ficción que están calculando al precio que debiera tener la economía, según ellos, según la burocracia, no según el mercado, lo que con el precio como se hubiera quedado. Y ahí es que determinan un margen que no sea el que corresponde a la realidad. Pero hay una inversión de unos 300 millones de pesos aproximadamente cada vez que el gobierno decide absorber esa alza y no reflejarla en los precios. Y si yo te cambio la pregunta y te diría, no son 300 millones para absorber, sino es para dejar de ganar, o las propias empresas o el propio gobierno, porque el gobierno es el principal beneficiario de un sistema de precios de combustible al alza, porque muchos de los impuestos están en función del precio de los combustibles. Entonces debe revisarse la ley de hidrocarburos. Sí, debe reconstruirse, debe rediseñarse. Yo creo que eso es parte de la reforma para que sea sometido al régimen de competencia. Ahora, tú me permites, porque yo sé que estamos terminando el programa, pero en lo que pasaban los comerciales, y vuelvo a la reforma fiscal, tú hiciste una observación muy atinada que yo creo que es bueno que la tiremos al aire. Y lo he dicho en otros programas. Si no se hace ahora, si se pospone, mientras más tarde y más se aproxime a las elecciones del 24, va a ser peor. Es más, a mi juicio, el gobierno cada día que pasa pierde oportunidad, pierde el momento propicio. Yo recuerdo una vez, en el año 86, cuando los socialcristianos fuimos al gobierno con Balaguer, invitamos a Luis Herrera Campins, que fue presidente de Venezuela, y a la toma de posesión, y nos reunimos todos con él, y él nos dijo, lo que ustedes vayan a hacer, háganlo los primeros meses de gobierno, porque después todo se le va a hacer muy difícil. Al presidente Abinader y a todos los gobernantes que los primeros, la gente le dice la luna de miel, sí, los 100 días, pero a medida que pasa el tiempo, ya
esa empatía y esa simpatía se va diluyendo y en consecuencia abordar temas serios se va a hacer muy difícil. Yo por eso insisto que mientras más pronto se haga la reforma fiscal, más beneficiosa para la economía y más factible políticamente es. Porque no podemos olvidarnos que aunque se pacte en el Consejo Económico y Social o en cualquier otro mecanismo que el gobierno decida, tiene que ir al Congreso, que están controlados por los partidos políticos. ¿Qué cambio radical, si puede llamarse así, usted ve comparando los momentos en que usted fue gobernador del Banco Central, hablamos en la década de los 80, a hoy, en un nuevo siglo, año 2021, sobre todo en lo que se refiere a la relación gobierno-empresarios? Bueno, en primer lugar, el empresariado hoy es otro. En aquel tiempo habían más instancias de concertación, me refiero, y en aquel tiempo y mucho más antes. Por ejemplo, habían gremios profesionales muy fuertes. Tú recuerdas que a la caída de Trujillo, la Asociación Médica y el Colegio de Ingenieros fueron determinantes para lograr acuerdos políticos. La iglesia tenía una gravitación enorme con Monseñor Nicolás, con el Padre Anay y Agripino. Se produjo un diálogo tripartito que dio como fruto las reformas de los 90, porque fue bajo ese diálogo tripartito que se orquestó la reforma. Entonces, a mí me parece que esas dos cosas son importantes que se internalicen. El empresariado hoy es otro, no proviene de una genuina tradición empresarial y el país carece de instancias de concertación, lo cual hace y lleva más responsabilidad al presidente de la República, porque si tú no tienes instancias de concentración, si los gremios profesionales no lo son, si los empresarios no lo son, si la iglesia no lo puede ser, bueno, en algunas sociedades llegaron a ser las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué usted dice que no lo son? Porque tienen, ¿quiénes? Iglesia, empresariado, porque entes de concertación. Ya no tienen el arraigo que tenían antes. Antes, por ejemplo. Están dispersos, pero hay una economía mucho más grande ahora. Precisamente, más democratizada incluso. Quizás pueda haber menos feligreses. Bueno, eso también. Pero no hay una voz, no hay una voz, una sociedad, una organización, no hay un liderazgo. Tampoco lo hay, un liderazgo tan fuerte como había antes con Peña, Balaguer y Bosch. Entonces eso hace más difícil que se logre la concertación si no es a través de una convocatoria de los poderes formales de la nación. Bien. Ingeniero Caram, gracias por estar con nosotros aquí en la hora 22. Si quiere agregar algo adicional, es el momento de hacerlo. Bueno, tú sabes que también tengo una preocupación sobre la estructura política del país. Tenemos que los partidos tradicionales ya se han desvanecido. El PRD, el mío, el Partido Reformista, realmente no cuenta. Tú tienes un PLD a la defensiva por los procesos judiciales. Yo no sé cómo van a levantar cabeza, cómo se van a desligar de eso. Y tienes un PRM que está gobernando y que su éxito dependerá o no de cuán bien o mal gobierne. Entonces, esa estructura partidaria tampoco parece que está suficientemente arraigado en la población y me preocupa que surjan improvisaciones que a la larga resulten peores que el sistema tradicional de partidos. Bien, gracias por su comparecencia, ingeniero Guillermo Caram, a la hora 22. Señores, será hasta mañana, Dios mediante, cuando tengamos otra entrega más de la hora 22.